En este video vamos a presentar los componentes de una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de datos numéricos obtenidos en intervalos regulares de tiempo. El intervalo de tiempo puede ser anual, semestral o de cada minuto, pero es importante mantener la frecuencia donde se realizan las observaciones y es posible construir gráficos que nos permiten observar el comportamiento de los datos. Un ejemplo, observamos esta gráfica. Es posible que no se observe algún tipo de comportamiento, pero en los datos existe una ligera tendencia a crecer. También se observa que hay un número de puntos que siempre se mantiene constante. Estos datos son las ventas de boletos que concurren en una sala de cines. Es posible que esto nos indique que existen días específicos en donde se presenta una mayor afluencia. Por eso es importante estudiar una serie de tiempos, porque nos puede ayudar a saber qué debemos buscar y cómo debemos hacerlo y cómo encontrarlo. Regularmente en la serie de tiempo es posible que podamos identificar algún componente que nos permita sacar conclusiones sobre el comportamiento de los datos. Dice que la teoría señala que existen 4 componentes dentro de una serie de tiempo, que son el componente de tendencia, el componente de estacionalidad, el componente de ciclicidad y el componente de aleatoriedad. El componente de tendencia. Este componente de tendencia puede ser creciente o decreciente y puede ser lineal o no lineal. Por ejemplo, observamos la siguiente gráfica. Como se observa, los datos tienden a crecer cuando observamos su comportamiento en el tiempo. Dice que además una línea recta nos puede ayudar a representar este patrón de crecimiento. Dice que, pero también los datos pueden decrecer y los patrones de comportamiento pueden ser no lineales, que sería esta. Este tipo de comportamiento de los datos será fundamental cuando elegimos el método de pronóstico más adecuado. El segundo componente de las series de tiempo es la estacionalidad. Cuando hablamos de estacionalidad, estamos hablando de patrones de comportamiento en los datos que se repiten e intervalos de tiempo regulares. Para observar si la estacionalidad existe, es muy deseable considerar al menos un conjunto de datos que contengan al menos 2 veces el número de estaciones. Para observar si la estacionalidad existe, es muy deseable considerar al menos un conjunto de datos que contengan al menos 2 veces el número de estaciones. Si el patrón de comportamiento tiende a repetirse, es muy posible que los datos tengan un componente estacional. Si el número de datos es muy pequeño y solo tenemos un dato de cada estación, es posible saber si los datos presentan estacionalidad o si la variación que se observa proviene únicamente de la aleatoriedad. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene datos de ventas y estos están agrupados por bimestre. Los datos del primer año tienden al siguiente comportamiento, que sería este. Observamos cómo las ventas aparecen aumentar en el segundo y tercer bimestre, mientras que en el cuarto bimestre disminuyen considerablemente. Podemos suponer que el próximo año este patrón de comportamiento puede repetirse.
pero también puede suceder que esta variación se deba solamente al azar. Dice que los comportamientos no se repiten. Esto significa que no existe estacionalidad y por lo contrario los datos que se presentan en el siguiente año tienden este comportamiento. Entonces observamos que en el comportamiento de los datos en ambos años son sumamente parecidos. Este sería este. Esto significa que los datos presentan un componente estacional, además el número de estaciones son 6. Añadimos que la estacionalidad está asociada con la época del año, pero no siempre es así. El siguiente comportamiento a analizar es el componente de la ciclicidad. Este comportamiento es parecido al componente estacional. La diferencia más grande es que los ciclos en números de intervalos de tiempo pueden ser diferentes, mientras que el componente estacional es fundamental que los patrones de comportamiento se repiten en intervalos de tiempo constantes. Esto no ocurre en los ciclos. Regularmente, la existencia de ciclos en una serie de tiempo están asociada a factores económicos tales como recesión, depresión, crecimiento, etc. El último componente de aleatoriedad o aleatorio, este componente no refleja ningún patrón de comportamiento, sino que puede interpretarse como el resultado de patrones aleatorios. Cuando una serie de tiempo contiene únicamente este componente, entonces la gráfica